Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Joel Virgen. Él es analista económico de Out of the Box Economics. Muchas gracias, Joel, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Como siempre, muchas gracias por la invitación. Muy afortunado de estar aquí y platicar de los eventos que más nos interesan y consideramos relevantes. El primero de ellos, si te parece bien, que ocupó las primeras planas de los periódicos y de los portales durante esta semana, es el tema de Evergrande. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tan preocupados tenemos que estar? Se mencionaba en algún punto que era el nuevo Lehman Brothers o el nuevo fenómeno que iba a desatar una crisis global. Sí, desde luego, y déjame ser original en la forma en que conteste la pregunta, sobre todo porque nos hemos visto invadidos de 1001 artículos respecto al tema. Como sabemos, es una inmobiliaria, una agencia de bienes raíces, una de las más grandes, si no la más grande de Asia, que está ubicada en China, y cuyos ambiciones expansionistas y de dominio del sector, pues la llevaron a ser una de las más endeudadas. Básicamente el problema es que fue, ¿cómo le podríamos decir? Lo agarró con los dedos en la puerta la pandemia en cuanto que disminuyó sus ventas y por tanto el flujo de efectivo en sus arcas, y por otro lado una decisión de política de las autoridades chinas de tratar de restringir los préstamos que asignaba el sistema financiero al sector, así que lo que empezó básicamente como una crisis de liquidez, pronto pues estamos ya en una realidad de riesgo de no pago de sus obligaciones de deuda, que básicamente casi la mitad de sus obligaciones de deuda millonaria vencen en los próximos 12 meses, y así es como estamos. Y déjame darte mi punto de vista, espero un poco fuera de lo que estamos escuchando todos los días. Uno, creo que es un evento constructivo en el sentido de que todos estamos percibiendo una alta incertidumbre y no una alta preocupación, porque en los últimos, sobre todo 10 años, aprendimos a no subestimar riesgos por más locales o focalizados en ciertos sectores y países se encuentren. Ya vimos una crisis hipotecaria en Estados Unidos, ya vimos una crisis fiscal de la periferia europea, ahora vimos una pandemia, así que una primera señal constructiva es que esta vez los mercados prefieren quedarse del lado de actuar y de reconocer que hay riesgos potenciales dentro de China y fuera de China. Dos, que ya los cisnes negros, esos eventos disruptivos que son imposibles de pronosticar, tenemos que estar preparados para ellos, pero también los cisnes blancos como este. ¿Qué son los cisnes blancos? Esos fenómenos que ocurren delante de nuestros ojos y que terminan por reventarlos en las manos, sin que al justamente acostumbrarlos a tenerlos ahí enfrente, y tenemos también que ponderarlos, sobre todo en tiempos como este, donde pues el mundo está todavía en una débil recuperación, las vulnerabilidades están a la vista, los márgenes de política económica para hacer frente a un posible disrupción de mercados financieros es muy limitada, así que esta es una primer gran reflexión. Y la última gran reflexión, creo, es, desde mi punto de vista, Evergrande no es Lehman, al igual que China no es Estados Unidos. Me explico, el grado de apalancamiento, la importancia relativa no es similar. Y dos, China tiene mucho más control sobre el sistema financiero de su jurisdicción. Y dos, tiene mayores mecanismos de absorción del choque real a través no solo de bancos, sino de constructoras e inmobiliarias que pertenecen al Estado, un poco para absorber todo aquello que pueda perturbar y pueda tener efectos significativos en la economía china. Pues de alguna forma ahí tienes un potencial de reacción con mucho mayor dominio y mucho mayor potencial de control, justamente porque China es un Estado muy grande y tiene una fuerza institucional mucho mayor que los Estados Unidos. Y termino con esto, hay que estar preparados para todo. Podemos tener un default y periodos de gracia de 30 días, no esta semana solamente y los siguientes 30 días, sino de aquí a los siguientes 12 meses de obligaciones de deuda. Así que habrá que acostumbrarnos a esta volatilidad, pero yo creo que en las siguientes semanas veremos una reacción del gobierno chino, no rescatando la empresa, pero sí definiendo mejor cómo va a tratar de atemperar esta crisis. Y en este sentido, ¿hay algún canal de transmisión de efectos negativos que se pudieran sentir fuera de China derivado de estos fenómenos? Desafortunadamente sí. El efecto directo, que sobre todo está en China, que tiene que ver con el sector inmobiliario, los sectores adyacentes al sector inmobiliario, los tenedores de deuda, ahí ya empezamos a salir de las fronteras, tenedores de deuda, los tenedores de hipotecas, el sistema bancario local, pues se unen o son, ¿cómo le podemos llamar?, catalizador de movimientos vía mayor aversión al riesgo a nivel internacional, que se refleja en la demanda y oferta de valores financieros a nivel global, que se refleja en volatilidad financiera potencial, que a su vez hace
que normalmente en estas circunstancias inversionistas se vayan a activos que perciben seguros, a valores de refugio, que en general son metales preciosos o valores gubernamentales estadounidenses, y reacciones de gobiernos y organismos de supervisión de mercado como los bancos centrales. Así que sí tiene forma, y no solo a una, sino multicanal, de que esta disrupción tenga efectos primero financieros alrededor del mundo, y ojalá que no, pero sí en el efecto dominó de las economías globalizadas, efectos sobre la economía real. Esperemos que sea algo que simplemente pase a nivel anecdótico durante este año, pero le seguiremos dando un puntual seguimiento conforme pase el tiempo. Oye, vámonos, si te parece bien, a la parte de actividad económica. Se publicaron los datos de avance económico al mes de julio de 2020. ¿Cuál es la expectativa y su nivel de importancia, Joel? Sí, así es. El INEGI publica el indicador global de actividad económica al mes de julio, y yo creo que aquí, más allá del dato puntual que te puedo decir, yo anticipo una variación, un crecimiento mensual del 0.5%. El INEGI en su Nowcast anticipa un poco más que eso, 1%. Yo creo que más que eso, hay una buena noticia y una no tan buena. La buena es que los distintos indicadores adelantados, indirectos y de movilidad comunitaria nos indican que durante julio y agosto muy probablemente se mostrará que el impacto de la tercera ola de COVID en México tuvo un efecto mucho más atenuado sobre la actividad económica que las dos olas anteriores. Eso sin duda es algo constructivo, es decir, que la economía siguió recuperándose. Sin embargo, la no tan buena es que todo parece apuntar que la recuperación a partir del tercer trimestre va a ser mucho más atenuada, mucho más discreta, con ritmos de recuperación mensual no del 3%, no del 2%, sino entre el 0 y el 1%, y eso es lo que tenemos que esperar hacia adelante. Y estas cifras que mencionas en los siguientes trimestres, ¿hacia dónde los ves moviéndose? Es interesante y importante. En este punto creo que todos los participantes del mercado deberían estar conscientes de que las tasas de recuperación en México, la recuperación económica, se han venido moderando de manera continua, al grado que ya percibes que se han estacionado niveles de recuperación marginales. Déjame darte 3 números muy rápido. El segundo semestre del año pasado, la economía creció a tasas trimestrales promedio de 8%. El primer semestre de este año del 1.3, es decir, del 8 al 1.3. Si la expectativa que acabamos de comentar del IGAE, del indicador de actividad económica global, se materializa, el tercer trimestre habríamos crecido alrededor de 0.5. Déjame repetir, de 8 al 1.3 al 1.5. Deberíamos estar súper preocupados. Bueno, el 0.5 de crecimiento del tercer trimestre no está muy lejos del ritmo de recuperación promedio de la última recuperación después de la recesión del 2009, que fue 0.7. Y te doy otro dato, claramente estaría por arriba del ritmo de recuperación previo a la pandemia, que era de 0% entre 2018 y 2019. Lo único aquí que hay que reconocer es que quizás el rebote ligado a la apertura económica después del choque del año pasado pandémico probablemente ya se agotó, y la economía empezará a aterrizar en un sendero de expansión mucho más discreto. Interesante lo que nos comentas. Joel, este próximo 30 de septiembre estamos esperando anuncio de una decisión de política monetaria por parte del Banco Central. ¿Qué se anticipa? Sí, mira, aquí poca discusión. El grueso de los economistas y el mercado anticipa otro incremento de 25 puntos base que lleve a la tasa un día del 4,5 al 4.75%. Yo coincido en esa expectativa, pero yo subrayaría 2 puntos muy rápidos. Uno, será otra decisión, creo yo, por mayoría, es decir, apoyada por 3 de los 5 miembros de la Junta, así que será otra decisión donde la diferencia la hizo solo un voto. Esto es importante. 2, todos los miembros siguen coincidiendo, así hay acuerdo en la Junta, todos creen que las presiones inflacionarias son altas, pero son temporales. La diferencia es que algunos piensan, la mayoría, que pueden durar más de lo esperado y terminar afectando las expectativas de inflación. Esa es la clave que hay que buscar en esta decisión de la semana, porque enfrentan un trilema a las autoridades. Déjame decirte muy rápido, van a enfrentar 3 opciones, al menos. Una, volver a subir la tasa de interés y esperar hasta la siguiente reunión, que es hasta noviembre, para hacer una pausa y ser explícitos en que hacen una pausa. La siguiente opción es hacer el alza, pausar explícitamente ya en el mes de septiembre, pero el riesgo es que hasta la siguiente reunión, que es en noviembre, las cosas cambien y tengan que volver a reiniciar una acción similar. Y la tercera es hacer una alza este mes, no ser explícitos en que si se pausa o no, ser más bien vagos. El problema es que aquí en esta opción caemos otra vez en el riesgo de junio, que es que el Banco Central sorprenda a los mercados y tenga otra vez un tema ahí de credibilidad que le podría jugar en contra.
Ahora, todo esto tomándolo en cuenta, ¿cuáles son los riesgos o las principales fuentes de incertidumbre hacia adelante respecto a esto que mencionas, al futuro de las decisiones de política monetaria? Sí, mira, yo veo 6, voy a ser muy específico, no voy a profundizar. 1, en la inflación el riesgo es que las presiones que estamos viendo se extiendan por muchos más meses y que terminen por contaminar las expectativas de inflación del siguiente año o hacia adelante. 2, que el crecimiento económico continúa atenuándose y que de repente el Banco Central se dé cuenta que la holgura económica, es decir, la distancia entre la economía y su potencial de crecimiento es mucho más reducida de la que pensaba y viera mayor necesidad de continuar con las alzas. 3, que la Reserva Federal empiece no solo a desacelerar sus compras de activos, sino empiece una alza mucho más anticipada de sus propias tasas el siguiente año, lo cual otra vez apunta a continuar subiendo las tasas Banxico. 4, la comunicación. ¿Se va a arriesgar Banxico a volver a sorprender? En junio ya lo hizo y tuvo una merma en su capacidad de ser creíble. Pues bueno, creo que va a ser mucho más explícito en anunciar una pausa y mucho más cuidadoso en esta. 4, ¿cómo juega el nuevo gobernador de la Junta de Gobierno que ya entra en enero? Yo creo que el mercado está nervioso porque el gobernador pueda ser muy dovish o pueda inyectar una dosis de laxitud, de relajación entre todos los miembros. Yo lo dudo por 3 razones. Casi todos los determinantes alrededor del Banco de México van a seguir apuntando a alzas durante este y el siguiente año. También el nuevo gobernador sabe que sus primeras decisiones son clave para la percepción del mercado y pocos son los gobernadores que se atreven a mostrarse blandos con la inflación. Y una última, por el tipo de liderazgo que ejerce el nuevo gobernador, dudo mucho que sea de los injerencistas que forcen decisiones. Será uno de los 5 votos adicionales. Y otro factor, ahí viene otra revisión del salario mínimo que será anunciado en diciembre, que creo que será otra vez de doble dígito y Banxico lo volverá a tener en su lista. Todos estos riesgos apuntando a mayores incrementos en la tasa de lo que hoy está incorporando tanto economistas como los mercados financieros. Joel, muchas gracias por esta perspectiva tan clara que nos das. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva. Al contrario, siempre un placer. Él es Joel Virgen, analista económico de Out of the Box Economics, y a ustedes, muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana. Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.